Bueno, gente, yo estaba tranquilamente disfrutando de mi fin de semana cuando de repente entro a Twitter y me encuentro con esto. Y la revolución para mí es mamá y papá. Bueno, ya me eché unas risas y dije, hay que sacar un video porque esto no es nada. Esto apenas empieza. Lo pongo en contexto. Díaz-Canel se puso a darle la vuelta a Cuba en 80 días porque según él va a resolver todos los problemas que lleva repitiendo hace 65 años en esta gira. ¿Ves? Te vas a dar cuenta al final del video que este tipo en realidad es Dios. O sea, Díaz-Canel es Jesucristo en la tierra porque el tipo al pueblo que llega pues le da superpoder y la gente empieza a hacer las cosas bien. Vamos, que suelo que toque, suelo que florece y se pone verdecito. Ay, mi amor, era como si viera al Dios Fidel. Era como si hubiera visto otra vez a Fidel. Mire si me erizo, porque a los dos los he querido con el alma, con la vida. Esta es la primera señora que sacan en la entrevista, porque obviamente si el tipo le va a dar la vuelta a Cuba, todo esto tiene que conllevar a un despliegue de noticias y pueblo que llega, pueblo que va a salir por la televisión. En esta oportunidad están en Río Cauto, que son tan irrelevantes que ahí no sucede absolutamente nada, no salen nunca por ninguna página de noticias que uno dice, ¿esto ahora dónde queda, colega? Y yo he ido a la provincia de Granma, antigua provincia de Oriente. Yo he ido, pero es que Río Cauto, hermano, después de 65 años de dictadura, ustedes pueden ver cómo en el fondo hay una casa de madera, pero no una casa de madera hecha con madera preciosa, confortable, que cuando venga un huracán, pues la casa va a aguantar los vientos huracanados. Nada que ver, estamos viendo una casa hecha con tabla. Estamos viendo a una señora que dice que Fidel Castro es Dios. Por eso es que yo decía que Díaz-Canel también. Espérate, porque tú vas a entender todo esto al final. Y de repente lo está diciendo una señora que no hay que ser médico especialista en nutrición ni nada por el estilo para darse cuenta de que es una persona que no está en su peso adecuado, que no se alimenta bien y aún así dice que Fidel Castro es Dios. Pero vamos a analizar esa frase. Para que ustedes tengan un nivel de idea, Fidel Castro Dios prohibió las navidades y cualquier celebración religiosa que supuestamente y según él eran rezagos capitalistas y que la nueva sociedad socialista que se estaba construyendo en Cuba no podía arrastrar, porque eso eran lujurias, vamos, cosas del capitalismo y que la gloriosa revolución comunista cubana no podía poseer. Quiere decir que Fidel Castro no solo eliminó muchas de estas festividades, empezando por la Navidad, sino que también persiguió, encarceló y desterró a religiosos, curas, párrocos, gente que trabaja para la iglesia, si se oponían a su régimen dictatorial. Y digo si se oponían porque hay algunos que no fueron perseguidos, más bien porque le estrecharon la mano y bueno, como que se fueron amigos. Este tema con el paso de los tiempos, te digo yo, 30, 40 años, se fue relajando un poco. La gente empezó a celebrar a escondidas las navidades, incluso a adorar los santos de manera escondida. Hay una anécdota que a mí jamás en la vida se me va a olvidar, que me contaba mi abuelo, que en paz descanse y que Dios lo tenga en la gloria. Mi familia toda una vida ha vivido en Alamar. Alamar es un barrio obrero construido por los comunistas. Bien, no es una cosa que se construyó antes del año 59. Bueno, gente, en ese barrio supuestamente se estaba haciendo un experimento social para que fuera un barrio modelo. Los soviéticos iban a ver lo bien que funcionaba todo aquello, se iba a poner en práctica en otros lugares de Cuba y del mundo. Bueno, en ese barrio modelo no se podía adorar a ningún santo y mi abuelo me contaba que las personas que eran religiosas, no solo de la religión católica, en Cuba también predomina muchísimo la religión yoruba, es la de adorar deidades que provienen de África, que trajeron los africanos para Cuba. Y entonces las personas, como no podían adorar esos santos, lo tenían que esconder dentro de las puertas de las casas. Las puertas de las casas eran huecas, unos marcos de madera con unas planchas así, de un material que en Cuba le llamamos bagazo, que se hace, bueno, con el bagazo de la caña. Cuando se muele la caña, el material que queda se le pone un pegamento. La verdad, desconozco el proceso de producción y el tema es que se utiliza un marco y una plancha por cada lado. Dentro de la puerta es hueca, normal, un modelo de puerta. Bien, la gente zafaba la puerta, escondía a los santos ahí adentro para que cuando inspeccionaran la casa, porque te inspeccionaban la casa, no te descubrieran los santos, porque sí, había una persona de vigilancia encargada de vigilar a los vecinos y que los buenos valores comunistas se cumplieran a rajatabla. Eso sucedía en Alamar. Cuando mi familia me lo contaba, yo no me lo quería creer, pero es que luego, al pasar de los años de mi vida, muchas fueron las personas que me hicieron la misma anécdota porque tuvieron que hacerla. No menciono nombre porque no puedo mencionar el nombre de la gente, pero trabajé incluso con ellos y de repente, pues nada,
tenían que esconder sus santos. El dios Fidel pues prohibió los demás dioses. Esto es un nivel de carnerismo, pero un carnerismo nivel galáctico, nivel agujero negro. A mí no me gusta llamar carnero a los cubanos. Bien, pero es que hay gente, brother, que no tienen otro nombre que esto no tiene otro nombre. Si tú me dices a mí, mira, brother, no tengo el valor para salir a la calle a protestar. Muy bien, hermano, yo te lo respeto, es una decisión, ¿ok? Pero yo no participo ni en reuniones del CDR, ni en rendiciones de cuentas, va Díaz-Canel y me quedo en mi casa durmiendo. No formo parte de lo que viene siendo el circo, digamos que es una resistencia, por decirlo de alguna manera, pacífica, pasiva, en plan, ok, ustedes están ahí, si yo protesto abiertamente contra la dictadura dentro de Cuba, me van a ir a buscar y me van a meter preso, pero no voy a reuniones, no pertenezco a los JC ni al CDR, y si pertenezco no salgo, no participo. Yo vivo en una Cuba paralela, dentro de la dictadura, pero paralela. Oye, muy bien, hermano, es tu decisión, muy bien, perfecto. Incluso siendo estudiante de la universidad, yo no participaba en ningún evento asqueroso de eso, y muchísimos problemas me busqué, incluso por poco me expulsan de la universidad en 5º año. Bien, pero por suerte tenía buenos maestros que comprendieron que no me daba la gana a mí de ir a una marcha vestido miliciano por el aniversario no sé cuál de la FARC. Es que no me daba la gana. Nada, cosas que suceden en la vida. Pero este nivel de carnerismo, que llegue Díaz-Canel a un pueblo olvidado de Cuba, Río Cauto, ponte tú a pensar, hermano, y de repente tú decir, ay, es que es como si yo estuviera viendo a Fidel, al dios Fidel Merizo. Esto no es nada. Vamos a seguir. Si quiere ver al baño, vomita y luego toma agua, ven para acá con 3 Gravinol, porque esto va a estar, hermano, asqueroso de tirarte esto, por favor. Para mí fue un regalo de Dios y una bendición para este municipio. Que falta le hacía que una persona como él pusiera sus pies benditos aquí. Pies benditos. Díaz-Canel tiene pies benditos. ¿Ves lo que te digo? El tipo pisa la arena y la convierte en un oasis. No, si es que yo te digo a ti que fue un regalo de Dios. Yo no sabía que Díaz-Canel era Dios. Es que yo no lo sabía, me acabo de enterar. Ay, no, pero esta gente... Todavía un carnero da leche, con la leche se puede hacer queso, pastorea, bueno, con el popó se puede hacer abono, cumple una función social. Esta gente, te digo yo de corazón, hermano, me perdonas, no le veo sentido, no le hallo la lógica a esto, te lo digo de corazón, hermano. Esa señora, por muy comunista que sea, vamos a suponer que gana, a ver, 3.000 pesos de jubilación, que eso no lo gana casi nadie. 3.000 pesos de jubilación. El dólar está en 300 pesos. Un cálculo rápido aquí te da como que tu jubilación es $10. Un cartón de huevos, que en Cuba traen 30 huevos, cuesta 3.000 pesos. Esta señora con su jubilación de todo un mes, después de rendirle tantos años a la gloriosa revolución cubana, no se puede comprar ni un cartón de huevos. Pero llega Díaz-Canel con sus pies benditos y todo se soluciona. Voy a buscar el cubo porque es que ya me están dando asqueadas a mí. Es que de verdad... Para mí es un privilegio tener al presidente de nuestra república aquí, porque eso queda para la historia de Río Cauto, ¿ves? Nos queda para la historia, por lo menos para el municipio. Es emocionante sentir, mira, yo me erizo, sentir la presencia de nuestro presidente aquí en nuestro municipio. Y nosotros vamos a dar todo por el todo y por seguir adelante esta revolución, y vamos por más, como dice la consulta. Vamos a dar todo por el todo y por seguir adelante esta revolución. Esta revolución que la tiene a ella repitiendo como una papagaya que se eriza todo. Vaya, se pusieron de acuerdo todos los del pueblo que fueron entrevistados a decir que hoy me erizo nada más de ver a Díaz-Canel. ¡Qué asco, hermano! Yo lo veo y es que a mí me dan ganas de vomitar. ¿Qué? Yo es que de verdad, hermano, estos actores, por favor, qué asco, hermano. Ponte a ver tú de nuevo esta imagen. Mira el señor que está parado detrás de ella. Dime, a ver, dime si eso es una persona que está en su peso ideal, si eso es una persona que se alimenta correctamente. A ver, dime, no hay que ser especialista en nutrición. Dime si eso es una persona que se alimenta correctamente con sus 2.500 calorías diarias. No, hermano, no. Tú me perdonas a mí, pero no. Hambre, miseria y necesidad. Es lo que hay en el Río Cauto ese. No, hasta alergia me dio tanto comunismo. Para nosotros poder mejorar, porque yo sé que vamos a mejorar. Tenemos problemas, pero los podemos resolver. Como él manifestó allí, que si se trabaja, como ya los que vio que están trabajando bien, todos tratando de trabajar y hacerlo todo bien, salimos adelante. Bueno, esta señora, luego de vivir toda una vida de carencias, de necesidades, haciendo cola, con la misma
muela de que vamos a salir adelante si hacemos las cosas bien este año, sí, a que también vamos a darlo todo, el 2024 va a ser mejor. Luego de todo eso, sigue diciendo, repitiendo lo mismo con lo mismo, no les quedan armas. Te digo de corazón que esta gente está desempolvando cosas que Fidel Castro hizo en el pasado cuando la gran crisis del 94, que esa crisis se quedó corta al lado de lo que está viviendo la gente en Cuba hoy en día. El dólar tocó los 300 pesos. Estamos hablando, señor mío, que un médico gana 5.000, 6.000 pesos. Entre 15 y 20 dólares un profesional. Vamos a hablar que lo que va a pasar este año, yo la verdad no sé. Estamos a mitad de febrero, como quien dice. Y mira esta historia, cómo va la inflación. Ay, mi madre. ¿Vamos a estar vivos para verlo? Tranquilito que vamos a estar vivos para verlo. Un orgullo inmenso. Ciertamente hace muchos años un presidente de la República no pasa por este municipio. Un municipio de un pueblo muy aguerrido, de un pueblo combativo, y es un honor para este territorio, para esta tierra granmense, que nos acompañe en esta tarde el presidente de la República, primer secretario del partido en nuestro país. Es un compromiso que nos lleva a continuar trabajando, a hacer más. El hecho de que esté evidencia el vínculo directo con el pueblo, y este pueblo riocautense acá en la parte sur de la provincia de Granma va a seguir dando todo de sí para poder continuar las metas que nos están establecidas, que se han establecido en el país. Como dijo el carnerón Sonsón dice que hacía muchísimo tiempo de que un dirigente, vaya, el presidente no visitaba Río Cauto. Busqué en Google, la última vez que estuvo alguien en Río Cauto que fue noticia, fue hace 37 años. Vean la noticia aquí. Fue Fidel Castro en el año 1987, a tal punto que tienen que celebrar, ya celebran la última vez que estuvo Fidel Castro en Río Cauto, porque es que nadie se acuerda de ellos. Están tirados al abandono, en el olvido. Te pones a ver ahí en las imágenes y es que no hay ni calle, no hay ni acera, brother. Todo está descolorido. Hermano, apaguen la Matrix, porque es que esto es surrealista, brother. Esto es surrealista, hermano. Hay gente que me dice, no, máquina, no gesticules tanto, no manotees, no grites, no sé qué más. ¿Cómo yo reacciono a esto? A ver, dime, ¿así? Bueno, nada, es que aquí estamos en plena campaña de Díaz-Canel dándole la vuelta a Cuba en 80 días, resolviendo todos los problemas. Yo sé que queda mejor, queda muy bonito, pero es que, hermano, de corazón te lo digo, brother, cada día se superan más. Es un batido de vómitos total. Y la revolución para mí es mamá y papá. Esta es la clásica estrategia de lanzarse a las calles a conversar con las personas y, digamos, dar un panorama como que todo está bien o que todo va a mejorar. Esto fue en Río Cauto, pero estas otras imágenes te estás dando cuenta de que cada vez que el señor sale a la calle a conversar con el pueblo que tanto lo quiere y tanto lo ama, tiene que salir con 7, 8, 10 guardaespaldas. Y antes de eso, la seguridad del Estado tiene que asegurar el lugar para que él vaya y todo esté bien y el discurso, todo va a mejorar. Año tras año vi esto, lo viví. Año tras año lo viví. ¿Quieres que te diga a ti la última vez que Fidel Castro fue a la mar? No me acuerdo. Sinceramente, si fue, no me acuerdo. Según la gente, fue a inaugurar un consultorio. No, un policlínico. Yo creo que era el año 2002 por allá. Año 2002, o sea, que hace 22 años. Nadie de esta gente va a la mar. Al barrio Modelo. Falta tampoco hacía que fuera, ¿no? Porque al final, ¿qué van a hacer? Van a ir, sí, todo va a mejorar, caballero. Este año sí. ¿Este año qué, hermano? Este año qué. Ojalá este año lo que sea que ustedes se vayan para el carajo. Te digo de corazón, brother, que cada día es una ridiculez más adelante de la otra. El carnerismo que ya están sacando, hermano, lo que viene quedando ya del baúl. Van a los barrios y dicen, a ver quiénes son los más carneros aquí. Toma tu emulación, 3 paquetes de pollo. Ven que necesitamos que salgas ahí alabando a Díaz-Canel como si fuera Dios. Hermano, están sacando ya lo que viene quedando ahí, porque el éxodo de cubanos que ha sido enorme. No hay comida, no hay medicina. Mira, ya para ir cerrando este video, mientras esta gente no tiene ni que comer, Liz Cuesta pues estuvo terminando un festival culinario de comida gourmet cubana. Esta gente nunca en su puñetera vida ha conocido ni tan siquiera qué cosa es una comida gourmet. Brother, esto es un sinsentido detrás del otro. Yo espero de corazón, bueno,
que le des like al video. No te puedo decir ni si te haya gustado o no, porque si esto te gustó, hermanos, que tienes un estómago de hierro. Recémosle 3 padres nuestros a Díaz. No, capaz que se te caiga la casa arriba. Bueno, casa que él no tiene, los chistes. No tiene casa porque es un cingao y así le dicen en Cuba. Entonces, gao en Cuba es casa, cingao, no tiene casa, se te cae la casa arriba. ¿Entendieron el chiste? Lo explico porque hay gente que no son cubanos y no entendieron. Date un like, compártelo, comenta, suscríbete y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.